Todo el mundo creyó que Valeria era una esposa incapaz de abandonar a su marido. Soportó la primera infidelidad en silencio. Aguantó la segunda sin una sola lágrima delante de nadie. Pero cuando llegó la tercera, no levantó la voz, no rompió platos ni buscó venganza inmediata. Simplemente tomó una pluma, firmó el divorcio y, en menos de una semana, el hombre que había construido un imperio multimillonario descubrió que la mitad de su fortuna había desaparecido legalmente. Lo más aterrador era que aquello solo era el principio. Porque Valeria no había estado callando por debilidad. Había estado esperando el momento perfecto para destruir al hombre que jamás imaginó que su propia esposa estaba varios pasos por delante. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Valeria terminó de colocar los cubiertos sobre la enorme mesa del comedor principal de la mansión Salvatierra. Todo estaba impecable como siempre. Las velas encendidas, las copas perfectamente alineadas y la cena aún caliente. Alejandro había prometido llegar temprano. No llegó. Valeria observó el reloj una vez más. No llamó, no escribió ningún mensaje. Había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. Su teléfono vibró sobre la mesa. No era Alejandro. Era un número desconocido. Abrió el mensaje lentamente y encontró una fotografía. Alejandro sonreía mientras abrazaba a una mujer rubia frente a un exclusivo hotel. Ambos llevaban la misma ropa que él había dicho usaría en una supuesta reunión de inversionistas. Debajo de la imagen solo había una frase: tu esposo ya no intenta esconderse. Valeria respiró profundamente. Ni una lágrima cayó. Apagó la pantalla, tomó una copa de agua y continuó cenando completamente sola. La empleada doméstica la observaba desde la cocina con preocupación. La señora desea que retire la comida del señor. Valeria sonrió con tranquilidad. No, ya no importa si llega caliente o fría. Aquella respuesta dejó confundida a la mujer. Horas después, cerca de la medianoche, Alejandro apareció silbando como si hubiera tenido el mejor día de su vida. Traía el cabello ligeramente despeinado y un perfume femenino imposible de disimular. Perdón por el retraso, hubo una reunión inesperada. Valeria levantó la mirada apenas unos segundos. Claro, solo dijo esa palabra, nada más. Alejandro sintió un extraño alivio. Pensó que, una vez más, todo había terminado antes de comenzar. No sabía que cada mentira acababa de convertirse en otra prueba. Cuando él subió a ducharse, Valeria entró silenciosamente a su despacho privado. Abrió una caja fuerte oculta detrás de una pintura. Dentro descansaban 3 carpetas negras. En la primera podía leerse una fecha de 2 años atrás. La abrió. Había fotografías, capturas de conversaciones, estados de cuenta y la copia de la reserva de un hotel. Era la primera infidelidad. Recordó perfectamente aquella noche. Había descubierto mensajes románticos entre Alejandro y una modelo. Cuando lo enfrentó, él cayó de rodillas. Lloró, le prometió cambiar, juró que había sido un error irrepetible. Durante semanas llenó la casa de flores, regalos y promesas. Incluso asistieron a terapia matrimonial. Todos aseguraban que Alejandro había cambiado. Excepto Valeria. Ella nunca volvió a confiar. Simplemente comenzó a guardar pruebas. Cerró aquella carpeta y abrió la segunda. Un año después apareció otra mujer. Esta vez una ejecutiva de la empresa. Los encuentros eran frecuentes. Viajes de negocios que nunca existieron. Facturas pagadas con dinero corporativo. Alejandro volvió a negar todo al principio. Después volvió a llorar. No destruyas nuestra familia por una equivocación. Valeria volvió a perdonarlo delante de todos. Sus amigas dejaron de comprenderla. ¿Cómo puedes seguir con él? Su hermana fue aún más dura. Te quedaste por el dinero. Valeria nunca respondió. Era más sencillo dejar que todos la juzgaran. Nadie conocía la verdad. Nadie sabía que, mientras Alejandro pedía perdón, ella había contratado discretamente al mejor abogado especializado en divorcios del país. Tampoco sabían que un investigador privado trabajaba exclusivamente para ella desde hacía más de un año. Cada viaje, cada llamada, cada transferencia, cada amante, todo quedaba registrado, porque Valeria entendía algo que Alejandro jamás imaginó. Las emociones desaparecen, las pruebas permanecen. A la mañana siguiente, Alejandro desayunó leyendo los periódicos. Su fotografía ocupaba la portada principal. El empresario del año. Sonrió con orgullo. Dentro de unos meses seremos aún más ricos. Valeria sirvió café. ¿Estás seguro?
Él rió, completamente. Nadie puede detenerme. Ella sostuvo la taza unos segundos. Nunca digas nadie. Alejandro ni siquiera prestó atención. Estaba demasiado ocupado admirándose en la portada. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Reuniones, eventos, entrevistas. Alejandro era admirado por empresarios, políticos y periodistas. Siempre aparecía acompañado por Valeria. Ella sonreía para las cámaras. Era elegante, discreta, impecable. Todos hablaban de la pareja perfecta. Solo los dos conocían el verdadero estado de aquel matrimonio. Una tarde, mientras Alejandro estaba fuera de la ciudad, Valeria recibió la visita de su abogado. Entró directamente al despacho. «Tenemos suficiente para ganar el divorcio cuando usted quiera». Ella negó lentamente. «Todavía no. ¿Qué está esperando?». Valeria caminó hasta la ventana. Observó el enorme jardín donde años atrás había jurado amor eterno. «Estoy esperando que deje de tener miedo». El abogado frunció el ceño. «Miedo. Las personas cometen sus peores errores cuando creen que ya no existen consecuencias». El abogado comprendió que ella seguía jugando una partida mucho más larga. Pasaron varios meses. Entonces llegó la gran gala benéfica organizada por la Fundación Salvatierra. Toda la alta sociedad estaba presente. Fotógrafos, empresarios, celebridades. Alejandro sonreía mientras saludaba a todos. Valeria permanecía a su lado con la misma serenidad de siempre, hasta que una joven de vestido rojo cruzó el salón. No parecía invitada. Caminaba directamente hacia ella. Se detuvo frente a Valeria y sonrió con una seguridad inquietante. «Así que tú eres la famosa esposa». Valeria respondió con cortesía. «Sí, nos conocemos». La mujer soltó una pequeña risa. «Todavía no». Sacó su teléfono y mostró varias fotografías. En todas aparecía Alejandro, besándola, abrazándola, entrando al apartamento donde vivía. «Llevamos 8 meses juntos. Pensé que merecías saber la verdad». El corazón de Valeria golpeó con fuerza. Pero su rostro permaneció inmóvil. Observó cada imagen durante unos segundos. Después devolvió el teléfono. «Gracias por decírmelo». La amante quedó completamente desconcertada. Esperaba gritos, esperaba insultos, esperaba una escena frente a todos. No ocurrió nada. Desde el otro extremo del salón, Alejandro acababa de ver toda la conversación. Su sonrisa desapareció de inmediato. La copa cayó de su mano y se hizo añicos sobre el suelo de mármol. Por primera vez en muchos años sintió un miedo verdadero, porque conocía demasiado bien a su esposa, y comprendió, al verla guardar silencio una vez más, que aquella calma no significaba perdón. Significaba que el momento que ella había esperado durante años, finalmente había llegado. El silencio de Valeria durante años había confundido a todos. Alejandro creyó que aquel mismo silencio volvería a salvarlo. Se equivocó. A la mañana siguiente de la gala encontró un sobre blanco sobre su escritorio. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a mano: «Esta vez no habrá perdón». Ya no estás perdiendo a tu esposa, estás perdiendo todo lo que construiste. Su corazón comenzó a latir con fuerza porque por primera vez comprendió que Valeria nunca había sido una víctima. Había sido la jueza de un juicio que llevaba años preparando. Alejandro recorrió la mansión buscando a Valeria. La encontró en el jardín, sentada frente al lago artificial, leyendo un libro como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Él intentó sonreír. «¿Podemos hablar?». Valeria cerró el libro lentamente. «Claro, lo de esa mujer no es lo que parece». Ella levantó una ceja. «¿De verdad vas a empezar con esa frase?». Alejandro tragó saliva. Era la primera vez que ella respondía con una frialdad absoluta. Se sentó frente a ella. «Cometí un error». Valeria sonrió apenas. «No, un error fue la primera vez». Guardó unos segundos de silencio antes de continuar. «La segunda fue una decisión». Sus ojos se clavaron en los de Alejandro. «La tercera fue una elección consciente». Él sintió un escalofrío. Durante años había controlado todas las discusiones. Ahora era incapaz de encontrar las palabras. «No quiero perderte». Valeria soltó una risa tan tranquila que resultó más dolorosa que cualquier grito. «Hace mucho tiempo que me perdiste». Entró a la casa sin mirar atrás. Alejandro permaneció inmóvil. Algo había cambiado definitivamente. Esa misma tarde recibió una llamada de su director financiero. «Señor, necesitamos hablar urgentemente».
¿Qué sucede? Hay movimientos legales relacionados con varias propiedades familiares. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué movimientos? No puedo explicarlo por teléfono. En menos de media hora llegó a las oficinas centrales. El abogado corporativo ya lo esperaba con expresión preocupada. Sobre la mesa había varios documentos. ¿Qué significa esto? El abogado respiró profundamente. Su esposa presentó formalmente la solicitud de divorcio esta mañana. Alejandro golpeó la mesa. Eso puede retirarse. Hay algo más. El abogado deslizó otra carpeta. Ella también solicitó la ejecución inmediata del acuerdo prenupcial. Alejandro abrió la carpeta. Su rostro perdió el color. Años atrás, cuando ambos estaban profundamente enamorados, Valeria había insistido en firmar un acuerdo matrimonial. Él aceptó sin leer demasiado. Confiaba completamente en ella. Solo recordaba una cláusula. En caso de infidelidad demostrada por cualquiera de las partes, el responsable perdería automáticamente una parte importante de los bienes adquiridos durante el matrimonio. En aquel momento le había parecido una formalidad inútil. Ahora entendía que acababa de convertirse en su peor pesadilla. Esto no puede aplicarse. El abogado evitó mirarlo. Las pruebas son contundentes. Alejandro respiró con dificultad. ¿Qué pruebas? El abogado abrió lentamente otra carpeta. Fotografías, videos, reservas de hoteles, extractos bancarios, mensajes impresos, registros de vuelos, todo perfectamente ordenado por fechas. Alejandro quedó paralizado. ¿Quién consiguió todo esto? El abogado respondió con sinceridad. Su esposa. Durante años, Alejandro sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Mientras él creía engañarla, Valeria había documentado absolutamente todo. No existía una sola oportunidad para negar los hechos. Aquella tarde salió de la oficina completamente desesperado. Condujo directamente hasta la mansión. Encontró a Valeria organizando algunas cajas. No había lágrimas, solo ropa cuidadosamente doblada, libros, fotografías, objetos personales. Ella estaba preparándose para marcharse. Por favor, no hagas esto. Valeria siguió, doblando una blusa. Ya está hecho. Podemos empezar otra vez. Ella levantó la mirada. ¿Con cuál de tus amantes tendría que empezar? Él bajó la cabeza. Nunca había sentido tanta vergüenza. Te amo. Valeria guardó silencio unos segundos. No, respondió con absoluta calma. Amas sentir que siempre seré la mujer que espera en casa mientras tú haces lo que quieres. Aquellas palabras atravesaron a Alejandro. Intentó acercarse. Ella dio un paso atrás. No vuelvas a tocarme. Por primera vez en 10 años, él obedeció. Esa noche Alejandro apenas pudo dormir. A la mañana siguiente encendió el televisor. Los canales económicos hablaban del gran proyecto inmobiliario de su empresa. Todo parecía normal, hasta que sonó nuevamente el teléfono. Era uno de los principales inversionistas. Alejandro, necesitamos reunirnos. Ocurrió algo. Acabamos de recibir información sobre tu proceso de divorcio. Él cerró los ojos. Eso es un asunto personal. Cuando afecta la estabilidad financiera de la empresa, deja de ser personal. La llamada terminó. 5 minutos después llegó otra. Y otra más. Los socios empezaban a hacer preguntas. Los bancos querían garantías. Los accionistas exigían explicaciones. El rumor se propagaba con una velocidad imposible de detener. No era únicamente un divorcio. Era una crisis de confianza. Mientras tanto, Valeria se encontraba en el despacho de su abogado firmando los últimos documentos. Está completamente segura. Ella tomó la pluma sin dudar. Esperé demasiado tiempo para este momento. Firmó cada hoja con pulso firme. El abogado sonrió. A partir de ahora comienza oficialmente el proceso. Valeria dejó la pluma sobre la mesa. No, miró por la ventana mientras el sol comenzaba a ocultarse. El proceso comenzó el día que decidió traicionarme por primera vez. Hoy solo estoy poniendo el punto final. Horas más tarde, Alejandro regresó solo a la enorme mansión. Las luces estaban apagadas. El silencio era absoluto. Subió lentamente hasta la habitación principal. Abrió el armario. La mitad estaba completamente vacía. El perfume de Valeria ya no llenaba el ambiente. Sobre la cama encontró una pequeña caja de madera. Dentro descansaba su antiguo anillo de bodas. Debajo había una nota escrita con la misma elegante caligrafía que había aprendido a reconocer durante años.
Las 2 primeras veces rompiste mi corazón. La tercera rompió tu destino. Alejandro cayó de rodillas sosteniendo el anillo entre las manos. Por primera vez entendió que el dinero podía comprar mansiones, empresas y lujos, pero jamás una segunda oportunidad cuando la persona que más lo había amado había decidido marcharse para siempre. Y aún ignoraba que, apenas 48 horas después, una revelación escondida en el testamento del padre de Valeria terminaría de hundir el imperio Salvatierra de una manera que nadie habría imaginado. Alejandro creyó que perder la mitad de su fortuna era el peor castigo imaginable. Estaba equivocado. 48 horas después del divorcio, recibió una citación judicial acompañada de una carpeta marcada con una sola palabra: confidencial. Cuando la abrió, descubrió un documento firmado años atrás por el padre de Valeria. Sus manos comenzaron a temblar. Si aquel documento era auténtico, no solo perdería millones, perdería el control absoluto de su empresa, su prestigio y el apellido que durante décadas había sido sinónimo de poder. El silencio de Valeria estaba a punto de convertirse en el escándalo financiero más grande del país. La noticia del divorcio ya ocupaba los titulares de los periódicos y los programas de televisión. Nadie hablaba de las infidelidades con el mismo interés que del impacto económico que tendría la separación. Los analistas calculaban pérdidas millonarias y los inversionistas seguían cada movimiento de Alejandro como si observaran un edificio a punto de derrumbarse. Él permanecía encerrado en su oficina. Las llamadas no dejaban de llegar. Los bancos pedían reuniones urgentes. Los socios exigían respuestas. Los periodistas esperaban frente al edificio principal de la empresa. Por primera vez en 20 años, Alejandro sintió que había perdido el control de su propia vida. Entonces llegó el mensajero. Documento para el señor Alejandro Salvatierra. Era una carpeta negra. Dentro había una copia certificada del testamento de Ricardo Montes, el padre de Valeria. Alejandro comenzó a leer. A medida que avanzaba, su respiración se hacía más pesada. Años atrás, cuando Ricardo aceptó el matrimonio de su hija, había transferido discretamente una enorme cantidad de acciones de una empresa de inversión a nombre de Valeria. Sin embargo, aquellas acciones tenían una cláusula muy particular. Mientras el matrimonio permaneciera estable, Alejandro conservaría la administración conjunta del grupo empresarial. Pero si una infidelidad comprobada provocaba el divorcio, la administración completa regresaría automáticamente a Valeria. El documento llevaba años registrado legalmente. Nunca había sido ocultado. Simplemente Alejandro jamás se había tomado la molestia de leerlo. Golpeó el escritorio con furia. Esto no puede estar pasando. Su abogado respiró profundamente. Lamentablemente, todo es completamente válido. Debe existir alguna forma de detenerlo. No, las pruebas de las infidelidades activaron automáticamente esa cláusula. Alejandro cerró los ojos. No solo había perdido la mitad de su patrimonio personal, también estaba perdiendo el control del negocio que había dedicado toda su vida a construir. Mientras tanto, Valeria caminaba por el edificio principal de la empresa acompañada por varios miembros del consejo directivo. Todos la saludaban con respeto. Muchos de ellos conocían la verdad desde hacía semanas. No porque ella hubiera buscado humillar a Alejandro, sino porque el proceso legal exigía informar oficialmente a los accionistas principales. Uno de los consejeros rompió el silencio. Señora Montes, perdón, señora Salvatierra. Ella sonrió. Solo Valeria está segura de asumir la presidencia. Ella observó las enormes ventanas del edificio. No luché todos estos años para abandonar el barco cuando más me necesita. Las reuniones comenzaron inmediatamente. Contrario a lo que todos esperaban, Valeria no buscó despedir empleados ni vender activos. Su prioridad era proteger a los trabajadores. Revisó contratos, canceló proyectos innecesarios, renegoció deudas. Escuchó durante horas a los directores de cada departamento. Los empleados comenzaron a notar una diferencia. Mientras Alejandro había gobernado con miedo y arrogancia, Valeria escuchaba antes de tomar decisiones. Poco a poco, el ambiente dentro de la empresa cambió. Las noticias también empezaron a cambiar. Los mismos medios que anunciaban una catástrofe financiera comenzaron a informar que la compañía recuperaba la confianza del mercado. Los inversionistas retiraron varias demandas. Las acciones dejaron de caer. Algunos incluso aumentaron sus inversiones. Aquello resultó insoportable para Alejandro.
Una tarde decidió presentarse sin avisar en la sede corporativa. Entró directamente al despacho presidencial. Encontró a Valeria revisando documentos. Ella levantó la vista. No mostró sorpresa. Solo pidió a su asistente que cerrara la puerta. Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Parecía mucho más viejo. Las ojeras marcaban su rostro. El orgullo había desaparecido. Solo quiero hablar. Valeria cerró la carpeta que tenía frente a ella. Te escucho. Él respiró profundamente. Lo perdí todo. Ella negó lentamente. No, ¿cómo que no? Lo perdiste el día que decidiste traicionar la confianza de quien más te amaba. El dinero solo tardó un poco más en seguir el mismo camino. Alejandro bajó la cabeza. Por primera vez no tenía argumentos. Si pudiera volver atrás. Valeria lo interrumpió con calma. Todos desean volver atrás cuando llegan las consecuencias. Nadie quiere hacerlo cuando está tomando las decisiones. El silencio volvió a llenar la oficina. Después de unos minutos, Alejandro sacó lentamente una pequeña caja del bolsillo. Era el antiguo anillo de bodas. Lo colocó sobre el escritorio. Nunca dejé de guardarlo. Valeria lo observó unos segundos. Luego empujó la caja nuevamente hacia él. Guárdalo. ¿Por qué? Porque simboliza una promesa que rompiste tú. No yo. Aquellas palabras terminaron de derrumbarlo. Alejandro salió del edificio sin mirar atrás. Nadie intentó detenerlo. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. La empresa volvió a crecer bajo la dirección de Valeria. Los empleados recibieron mejores condiciones laborales. Se creó un fondo de apoyo para familias de trabajadores. Los proyectos sociales aumentaron. La compañía dejó de ser conocida únicamente por sus ganancias y comenzó a ser reconocida también por su responsabilidad. Una mañana, mientras recorría las nuevas oficinas, la misma empleada doméstica que durante años había visto a Valeria cenar sola fue invitada a tomar un café. Siempre quise preguntarle algo. Valeria sonrió. ¿Qué cosa? ¿Cómo logró soportar tanto tiempo sin odiarlo? Ella miró por la ventana antes de responder. Porque el odio te obliga a seguir viviendo junto a quien te hizo daño. El perdón, en cambio, te permite seguir viviendo sin esa persona. La mujer sonrió emocionada. Comprendió que aquella respuesta valía mucho más que cualquier fortuna. Meses después, Alejandro observaba desde un pequeño apartamento la transmisión de una ceremonia empresarial. Valeria recibía un reconocimiento como la mejor líder del año. No llevaba joyas extravagantes, no pronunciaba discursos de venganza. Solo agradecía el esfuerzo de todo su equipo. Alejandro apagó el televisor lentamente. Por primera vez aceptó una verdad que había intentado negar durante demasiado tiempo. Nunca perdió su fortuna por culpa del divorcio. La perdió el día en que creyó que la lealtad de una buena mujer era inagotable y que siempre existiría un cuarto perdón. Pero Valeria le demostró que algunas personas pueden soportar una primera traición por amor y una segunda por esperanza. La tercera, en cambio, no rompe el corazón. Abre los ojos. Y cuando una mujer deja de llorar para empezar a decidir, ningún poder, ningún apellido y ninguna fortuna son suficientes para detener las consecuencias de sus propios actos.